Explora con nosotros el lado oscuro de nuestra mente. Bueno, tú me pediste algo relacionado un poco con la temática de hoy, ¿no? Me dijiste, yo tenía varios temas preparados, pero me dijiste, no, mira, quiero algo que se parezca a lo que toquemos hoy. Y nada más y nada menos que he traído algo sobre sociología, psicología. Y yo creo que Jesús me puede echar también un poquito un cable hoy, porque además creo que le sonará Stanley Milgram, que es el famoso, esta persona que ideó el experimento, que se llama, bueno, realmente sí, no es el experimento de Zimbardo, no, es otro parecido. ¿De eso? ¿De qué va? ¿El experimento? Ah, bueno, pues espérate. Es que, ¿Tú coges muy rápido? Con casera. Tú coges muy rápido la velocidad. Bueno, Stanley Milgram pues, intentó responder esas grandes preguntas, ¿no?, que siempre nos hemos hecho durante todos estos años, que cómo era posible que tantos millones de personas hubieran sido cómplices de ese holocausto nazi, o cómo se podría justificar que si esos hechos que ellos fueron partícipes, si eso se podía justificar de alguna forma de la que ellos seguían órdenes, ¿vale? El experimento se le conoce por obediencia ciega y suele responder mucho a los tipos de cadena de mando, ¿no? Yo siempre lo he llamado la cadena de mando cuando he escrito sobre este tema, que lo he hecho en parapsicología, y ¿sabes? Sobre todo cuando se hacen entrevistas a los testigos, la cadena de mando es muy importante, porque siempre si un testigo pertenece a esa cadena de mando, no te va a responder porque está siguiendo, digamos, órdenes, o por no poner en apuros al superior dentro de esa cadena. O incluso puede no conocerlo, ¿no? O incluso puede no conocerlo, y el problema es que, claro, no te va a dar a ti las respuestas que tú quieres, porque puede poner en peligro a los superiores. Entonces, ¿en qué consistía ese experimento de obediencia ciega que planteaba Stanley Milgram? Y es que él cogió a dos personas, ¿vale? Por un lado, bueno, dos personas para realizar el experimento, que luego se fueron más personas, obviamente. Pero me refiero que voy a plantear un poco cómo realizarlo. Esto era sin hipnosis ni nada, sin no. lavado de cerebro, sin hipnosis, sin drogas, sin nada, ¿no? Coge a dos personas, ¿vale? Lo que digamos el examinador, una persona que hace de profesor, por así decirlo, y el examinado, que sería el que hace de alumno. Y los separa en diferentes habitaciones. No tienen contacto entre ellos, sino simplemente a través de un interfono. Entonces, ¿qué propone Milgram? Pues Milgram propone a ese profesor, a ese examinador, que cada vez que su alumno falle, le aplique una descarga eléctrica. Obviamente, él no sabe qué está ocurriendo al otro lado de esa pared, y solo es capaz de escuchar cómo, tras fallar la pregunta, le aplica la descarga y esa persona a lo mejor chilla de dolor. Según van aplicándose las descargas, va aumentando el voltaje hasta tal punto en que digamos que la otra persona, pues, digamos que la pasa canutas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas cosas? Pues mira, el 60% de los participantes en el experimento llegaban hasta el final. Es decir, eran capaces de aplicar tantas descargas hasta llegar al límite. O sea, ¿te refieres al que la daba o al que la recibía? Porque... No, el que las daba. El que la recibía... Eso está claro. Espérate. La persona que recibe las descargas, o sea, no penséis que... Tenemos mucha verdad. No penséis que aquí que iba a morir alguien, no, era un actor. Obviamente eso no se le decía, que el alumno, digamos, por así decirlo, a la persona no se decía, oye, o sea, ellos iban un poquito a confianza ciega, ¿no? Pues eso se llama experimento de obediencia ciega. Lo que quiere decir es que el que está ejecutando la descarga cree realmente que está dando una descarga exactamente al que está en la otra parte, ¿vale? Él piensa que está dando una descarga real a una persona. Cuando realmente es un actor que está chillando sin recibir nada. Ya. Entonces, este experimento según se iba realizando, pues ese 60% de personas llegaban hasta el final. Y a lo largo del tiempo se ha repetido en diferentes formatos. Por ejemplo, en el año 2010 se creó un programa,
se quiso llevar este experimento Milgram a través de un programa televisivo que se llamaba La Zona Extrema, que proponía exactamente lo mismo. Se llamaba, disfrazando un poco de concurso, ¿no? Se llamaba una serie de participantes a los cuales realmente no se les ofrecía un premio, sino, digamos, unos 40 euros por participar en el test, porque si hubiesen ofrecido un premio, la gente iba a matar por el premio, ¿no? Digamos, si hubiesen sido 1.000 euros, pues fíjate, ya la gente ya... con la crisis que hay, fíjate. No, era como una especie de preparación para ese concurso. Y así, digamos, se deshacían de esa premisa de que las personas estaban haciendo daño a cambio del dinero. Pues bueno, en este concurso el resultado fue que el 80% de los concursantes estaban dispuestos a torturar, cuando no matar, a una persona desconocida en un plato de televisión, porque además seguían las órdenes de la típica persona que dice, no, tú sigue dando descarga, si no cuenta. Pero claro, ellos tampoco sabían que había un actor detrás. Todo esto nos hace pensar mucho que, bueno, de aquí se derivaron varios estudios, ¿no? El hecho de cumplir esas órdenes, de hacer su trabajo, de no desagradar a cierto tipo de personas. Este estudio lo derivan diciendo que la gente simpática tortura mejor que el resto. Bueno, pero con la alegría, Eso ya con la alegría y felicidad. Nos lo tiene que aclarar Jesús un poco, a ver si él piensa que la gente simpática torturaría mejor que el resto, porque ellos se basan en que la simpatía por agradar a esas personas que tienes a tu alrededor, digamos que te llevan a hacer cosas más extremas a gente que para ti en tu vida no importa, ¿vale? Y sin embargo, las personas antisociales, todo lo contrario, empatizan más, dejan de seguir esas órdenes que les dictan, rompen, digamos, esa cadena de mando y son capaces de renunciar. Jesús, ¿tú qué opinas? Ahí en este caso, ¿tú crees que es una persona simpática? La verdad, Alejandro, que es cantidad de difícil opinar, ¿eh? Yo pienso que sí, que el Marqués de Sade era muy simpático. El que es sádico y pienso que, sobre todo cuando hay un concurso de por medio, aunque le ofrezcan, la gente a veces es capaz de hacer cualquier cosa por conseguir algo, sin pensar en el prójimo. Yo creo que la simpatía, por mucho que me digan las estadísticas, una persona simpática, se supone simpático, no hipócrita, Por eso he dicho que el Marqués de Sade era muy simpático. Yo creo que una persona feliz, ya que estamos hablando de la feliz, no le gusta escuchar a nadie martirizar, ni martirizar a nadie. No sería un sádico en este caso. Yo, de todas formas, Alejandro, esto me recuerda mucho. Yo leí un libro hace... Mi opinión personal, por lo menos 20 años, que se llamaba QV7 o algo así, donde contaba un poco que este experimento lo hacían Hitler en sus campos de concentración. Eso de darle corriente a un... Supongo que eso sería... se hacía también en España en la posguerra. Pero claro, el problema, estos análisis surgen... Ahí se haría con poca simpatía. Surgen desde la psicología al analizar las actas de los juicios de Nuremberg, en el que muchos oficiales medios, que no eran Goebbels ni Himmler, sino, yo sé... Había algunos que disfrutaban con lo que hacían. Sí, pero gente a la que les tocaba, que simplemente su trabajo era ir al campo de concentración, abrir las puertas, no sé qué, gasear e irse. Y eran unos mandados, digamos, unos cargos, suboficiales, oficiales, comandantes, tal. Bueno, pues esa gente lo hacía sin ningún resquemor y luego se iba a su casa y al mismo niño que al que había gaseado, un niño de la misma edad alemán, que era su hijo, lo trataba perfectamente. Quiere decir que no tenían un remordimiento. Y a raíz de ahí surgen esos estudios en el que vuelven a demostrar que el mero hecho de que un oficial te diga que tienes que hacer algo, ya sea de forma imperativa o de forma de consejo, ya eso te subyuga a ti a hacerlo, incluso aunque en el fondo creas que estás haciendo mal. Antonio, ¿quién le decía a un oficial de la SS no a lo que te dijera? No hace falta no Pero ya no es eso, no, es la burocracia. Había una burocracia, había millones de personas trabajando para ese aparato, que no solamente era el que enchufaba la ducha, era el que cerraba la puerta del tren, el que llevaba la locomotora, el que metía el gas dentro. Yo sé que eran muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo que lo tenemos plasmado en la sociedad española en que vivimos. Cuando una persona no ha podido pagar la hipoteca y la han desalojado de su casa, ¿tú crees que el policía que desaloja a esa persona está contento con lo que está haciendo? 9 de cada 10 seguro que no. Es un mandado. Habrá algún sádico, pero ese el hombre resto no tiene más remedio que cumplir una orden. Claro. Pero seguro que no es feliz después cuando llega a su casa, porque dice cumplir una orden. Esperemos que no. Pero lo he pasado mal.
Alejandro, concluye. Sí, voy a concluir casi también con las conclusiones de Milgram. Años después de realizar el experimento, a Milgram incluso le llegan cartas de las personas que fueron participantes donde le agradecían que les abriese los ojos, ¿no? Después de realizar el experimento y ellos darse cuenta hasta qué punto podían llegar, digamos que renunciaron incluso a prestar el servicio militar, a ir a la guerra, ¿no? Porque en la guerra también tenemos muchas veces formamos parte de esa cadena de mando, claro. Y queramos o no, vamos a matar según ellos nos digan, que es lo que estábamos hablando antes. Y hay otra cosa que además tengo que mencionar, porque viene también a raíz de lo que acaba de decir José, y es que Stanley Milgram concluía su ensayo Los peligros de la obediencia con que hasta Eichmann, que era uno de los oficiales de la SS, se enfermaba al visitar los campos de exterminio, pero que durante todo el tiempo estaba sentado escribiendo órdenes. El hombre que, en el campo de concentración, echaba el ciclón B en las cámaras de gas podía justificar su conducta diciendo que se limitaba a cumplir órdenes superiores. Así, existe una fragmentación del acto humano total. Nadie se enfrenta a las consecuencias de haber decidido ejecutar un acto infame. La persona que asume la responsabilidad se ha evaporado. Quizás sea este el rasgo más común del mal socialmente organizado en la sociedad moderna. Yo la verdad es que lo veo en esto, claro, hay gente que dice, es que me lo han ordenado, claro, pero... Es que de por sí el experimento es sádico ya. Ya, por supuesto. Está jugando con la psicología de las personas, pero de forma sádica. Hasta un nivel engañando a las personas. Pues yo creo que el experimento de por sí, este señor tendría algún trauma, alguna cosa para experimentar de esa manera, porque una cosa es lo del perro de Pavlov, que lo que hace, sabéis la historia de la bombillita, que cuando se enciende la luz el perro sabe que va a comer y ya babea porque sabe a comer. Eso es un experimento, pero para felicidad, un reflejo condicionado, ¿no? Sí. Pero este hombre es sádico de por sí. Pero de todas formas, Jesús, hay gente que se... Con todo mi respeto, yo cuando era pequeño se me daba muy bien salirme de... Cuando me echaba la culpa, decía... me salía muy bien de la situación. Hombre, son órdenes... Habrá gente que mentalmente... Desde pequeñito ya le ve que inclinación para eso. A mí, para concluir respecto al tema de la obediencia, me gustaría citar, realmente no sé qué autor era, que decía que desobedecer una ley injusta debe ser una obligación. Y yo creo que eso para mí es... Uh-huh. Bueno, yo que hago hipnosis, cuando están en trance o casi en trance, la gente, hay una parte del cerebro que se predispone a hacer el perro o a hacer el idiota. O sea que a lo mejor dentro de nuestro cerebro hay también una parte para eso. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que ese asunto de otro programa, y ya pues se nos ha ido el tiempo. Esta hora se nos ha ido rápidamente. Y que si os ha gustado este programa, pues el miércoles que viene estaremos aquí con vosotros si otras cosas nos lo impiden. Y creo que no vamos a hacer un programa de Halloween, ¿no? Creo que no. Bueno, con esto hemos tenido suficiente. Lo haremos de otra cosa. Bueno, pues gracias, Jesús. Muchas gracias Molina. A vosotros, porque me ha parecido extraordinario. Sí, intentamos ser naturales y llegar a la gente de forma clara, ¿no? Y resumida.